Hola a todos. Vamos a ver el tema, bueno, en esta clase vamos a ver el tema de las sucesiones y a partir de eso vamos a ver, hablar acerca de las proyecciones aritméticas, que es un tipo de sucesión, y las proyecciones geométricas. Pero partamos con una introducción de qué es lo que es una sucesión. ¿Ya? Entonces, si yo tengo un conjunto de números, podemos hablar de una sucesión, básicamente. Y ese conjunto de números en general, o muy probablemente va a responder a un cierto patrón. Y eso significa que la sucesión podemos escribirla de una manera algebraica, en general dependiendo del número de términos que estamos hablando. Entonces, vamos a establecer esto. Entonces, con un ejemplo. Imaginemos que tenemos la siguiente secuencia de números. Entonces, imaginemos que tenemos la secuencia o uno, 4, 7, 10. 13, por ejemplo, etcétera. Entonces, esa sería una sucesión. Y al parecer el patrón, si con los números que se están mostrando acá en la pantalla, el patrón pareciera que fuera sumar 3. Si no lo ve en ese orden, perdón, 3, etcétera, ¿cierto? Entonces, dentro de un conjunto numérico, uno podría encontrar eventualmente un patrón. Y la idea es poder estudiar este tipo de conjuntos para poder, si es que tiene un patrón, llegar a una regla general. Entonces, ¿cómo funciona esto? Vamos a ver cómo funciona acá. Entonces, acá, en mi sucesión está el primer término. El primer término puede ser llamado como U1, U sub 1. El segundo término es U sub 2. Tercer término U sub 3, U sub 4, etcétera. ¿Ya? En general se usa la letra U, pero también se usa A, entonces en muchos textos también se puede ver escrito como A sub 1, A sub 2, A sub 3, etcétera. Pero eso es lo que permite una sucesión, establecer una relación entre un término, o sea, tenemos un término que está en una cierta posición y ese se le adjudica un valor. ¿Ya? Entonces en este caso el primer término es uno, el segundo término es 4, el tercer término es 7 y así. Entonces, la pregunta que frecuentemente se suele hacer es, ¿cómo será la fórmula de este patrón? ¿Ya? Esa es una de las preguntas que parecería interesante. Hay un montón de series, infinitas, digamos, sucesiones que uno podría mencionar. Por ejemplo, podríamos tener uno, 8, 27, 64, etcétera. Y ahí a veces cuesta ver cuál es el patrón real que está funcionando y acá, bueno, podemos darnos cuenta que este es como uno al cubo, este es como 2 al cubo, 3 al cubo, 4 al cubo, por supuesto el siguiente sería 5 al cubo, y en general va a ser en el enésimo término, en el cubo. Entonces, este sería nuestro U sub 1, U sub 2, U sub 3, U sub 4, U sub 5, ya está el general U sub n. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hablamos cuando hablamos de una sucesión. Hablamos de un conjunto de números, hablamos de un conjunto de números, y ese conjunto de números podría eventualmente responder a un cierto patrón. Entonces, lo, lo- las sucesiones que vamos a estudiar, en primera instancia vamos a describir la sucesión, pero la idea también es poder encontrar una fórmula que conecte, que nosotros podemos establecer cualquier término de la sucesión, ¿ya? Aunque no lo muestre, aunque sea, no sé, pues el término 150 y quizás nos muestra los cuatro primeros términos y a través de la generalización podemos encontrar el término 150, el término 201, etcétera.
Entonces vamos a ver de qué se trata esto. Entonces veamos un ejemplo. Entonces, imaginemos lo siguiente. Imaginemos que tenemos la siguiente sucesión, nos dan la fórmula de la sucesión. U sub n es igual a n por n más 2, por ejemplo. Entonces, acá nos están dando la fórmula de la sucesión y nos piden encontrar los cuatro primeros términos de la sucesión. Bueno, no lo he dicho, pero acá lo importante es establecer que la sucesión en general se parte del primer término del sub 1. ¿Ya? Hay ejemplos y algunos ejercicios que parten del sub 0, pero en general se parte del sub 1. Entonces, eh, bueno, veamos qué sería. Entonces, ¿qué sería U sub 1? Veamos nuestra fórmula. Voy a anotarla de nuevo para que sea más claro. ¿Qué sería nuestro uso 1? U, y donde está la n, que nos indica la posición, la n, reemplazamos la n por 1. Queda 1 por 3, o sea 3. Tenemos nuestro primer término. Vamos a ver nuestro uso 2. Es la misma idea, pero cambiando la n por 2. 2, 2 más 2, o sea 2 por 4, o sea 8. Después vendría nuestro uso 3. Acá cambiar la n por 3. 3 por 3 más 2 sería 3 por 5, o sea 15. Nuestro uso 4 sería, eh, acá reemplazamos la n por 4. 4 por 4 más 2 sería 4 por 6, o sea sería 24. Entonces acá el problema es al revés. Nos dan la fórmula de la sucesión y a través de la fórmula de la sucesión nosotros podríamos encontrar todos los términos que queramos nosotros. Entonces esa es una forma de ver el ejemplo. Entonces, nosotros vamos a querer trabajar en dos tipos de ejercicios. En algunos donde nos dan la fórmula de la sucesión y a partir de la fórmula de la sucesión podemos encontrar individualmente los términos. O quizá, que quizá un poco más complejo es que nos den los términos o algunos de los términos y a partir de eso generalizar y encontrar una fórmula de la sucesión. Un ejemplo como ese sería el siguiente. Sería el siguiente que está acá. Vamos a hacer siguiente ejemplo. Antes de eso, quizá antes de hacer eso, sería mejor también, a veces, la sucesión se puede mostrar de esta forma, como la estamos mirando acá, como una fórmula. Pero también hay sucesiones que se muestran de una forma recursiva, se dice. Entonces imaginemos que tenemos, ya este ejemplo 2 antes de ir al otro, que tenemos eh, u sub n más 1 es igual a 2 menos 5 u sub n, y nos dicen uso 1 es 1. ¿Ya? Entonces, acá yo no tengo una fórmula directa entre u sub n y n, que sería la posición, sino que tengo una relación entre un término, como u sub n, y el siguiente término como u sub n más 1. Entonces, ¿cómo nosotros, hagamos el mismo ejemplo, entonces encontrar los cuatro primeros términos? Estoy escribiendo muy mal. Los cuatro primeros términos. Ya tenemos el primero nos dan. 1 es igual a 1. Tenemos el primero. Entonces, acá ya sabemos uso 1. Si nosotros cambiamos la n por el valor por 1, aquí nos va a quedar u sub 1 y aquí 1 más 1 u sub 2. Entonces, si a la n le ponemos el valor 1, podemos ver que 1 más 1, 2, o sea, u sub 2 es igual a 2 menos 5 u sub 1. Pero u sub 1 lo tenemos, queda 2 menos 5 partido en u sub 1, que es 1, queda 2 menos 5 y eso es menos 3. Entonces tenemos nuestro u sub 2.
¿Cómo seguimos? Si acá nosotros reemplazamos n por 2, podemos encontrar u sub 3. Entonces, n por 2 sería 2 más 1, 3. U sub 3 es igual a 2 menos 5. Como estoy reemplazando la n por 2, me queda u sub 2. Me quedaría 2 menos 5 partido en menos 3. Eso sería 2 más 5 tercios. Y eso, si es que no me equivoco, es 11 tercios. Y por último, el n igual 3 nos va a permitir sacar el cuarto término. Entonces, con n igual 3, 3 más 1 queda u sub 4, igual a 2 menos 5 partido 1 sub 3. Sería 2 menos 5 partido en 11 tercios. Sería 2 menos, hago el cálculo acá, si es que no me equivoco, me queda 6 onceavos. Eh, ¿Sí o no? No, no me queda 6 onceavos. Me queda 15 onceavos. Que, sí, 15 onceavos. Este se da vuelta y queda ya. Ahora sí. 22 onceavos. Lo llevamos a denominador 11. Entonces acá, como esto es un entero, lo partimos por 1, por 11 por 11. Nos queda 22 onceavos menos, bueno, 15 onceavos. Yo sería 7 onceavos. Entonces, ese sería nuestro cuarto término, si es que no nos equivocamos. A ver, u sub 3, 11 tercios. 15 partido en 11, igualamos denominador en 11, ya. 22 menos 15, 7 partido en 11. Ok. Y ahí está nuestro, bueno, u sub 2 en menos 3, u sub 3 era 11 tercios, y u sub 4 nos terminó dando 7 onceavos. Pero no haberme equivocado, pero esa es la idea. Ya, ahora, entonces acá, de alguna forma, como que nos daban la regularidad o la fórmula, acá la fórmula explícitamente, y acá nos dan una fórmula que depende del término anterior, eso se llama de manera recursiva. Entonces, acá podemos encontrar los cuatro términos. Entonces, quizá la otra cosa que debamos mirar, el ejemplo contrario, que nos den términos y a partir de los términos nosotros podamos generalizar una fórmula, digamos, una expresión para generalizar todos los términos de la sucesión. ¿Ya? Entonces, veamos ejemplo. Imaginemos que tenemos nosotros lo siguiente. Ejemplo 3. Considere la sucesión y la sucesión podría ser. Ya, vamos a poner acá. 5, 7, 9, 11, 13, etcétera. Ya. Entonces, la pregunta que uno se podría hacer es, ¿cuál será la fórmula? O sea, sabemos que este es nuestro U1, nuestro primer término, U sub 2, U sub 3, U sub 4, U sub 5. Entonces, la primera cosa que uno puede verificar es que la sucesión avanza de 2 en 2. Entonces, se le suma 2, se le suma 2, se le suma 2, se le suma 2. Ya, súper, va de 2 en 2. Entonces, en nuestra fórmula, como que el 2 tiene que ir. En alguna parte tiene que ir el 2. De hecho, alguien también se podría dar cuenta que estos son puros números impares. Y hay una forma de escribir los números impares, entonces por ahí también podría ser más fácil. ¿Ya? Bueno, este tipo de sucesión, donde la suma no, lo voy a decir bien, puede ser dicho de dos formas. Creo que la mejor forma de decirlo así, la diferencia entre el término, por ejemplo, el u sub 2 menos el u sub 1 es 2, entre u sub 3 menos u sub 2 también es 2, entre u sub 4 y u sub 3 también es 2. O sea, es una progresión donde la diferencia es constante. Se llama una progresión aritmética, que eso lo vamos a ver a continuación, pero solamente quería mencionarlo. Entonces, como va de 2 en 2, esta expresión tiene que ser de esta forma. 2 por n. ¿Ya?
todas las progresiones que vayan de 2 en 2, uno se va a dar cuenta que van a ser 2n más algo o 2n menos algo, etcétera. Si fuera de 3 en 3 sería 3n más algo, etcétera. Si fuera de menos 4 en menos 4, menos 4n más algo o menos algo. ¿Ya? Entonces, eso es una de las cosas que uno va aprendiendo en el camino, que cada vez que, en este caso, la progresión como va de 2 en 2, al ir esta progresión de 2 en 2, el avance cada dos términos significa que la expresión 2n va a presentarse en el patrón. Pero no puedo poner 2n porque ¿qué pasa si la n vale 1? Si la n vale 1, me queda que uso 1 es 2 y no calza con lo que tiene que ser uso n. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que uno hace acá? Ya, me faltan 3 unidades. Entonces será que si yo le sumo 3 para que calce con el 5 acá, funcione. Bueno, uno va probando. Ya, ¿qué pasa entonces? Eh, bueno, cuando la n vale 1, 2 por 1, 2 más 3, queda que uso 1 es 5. Excelente. Probemos nuestra fórmula para n igual 2. Cuando n vale 2, 2 por 2, 4, más 3, 7. Veamos si funciona para otra. Para n igual a 3. 2 por 3, 6, más 3, 9. Excelente. Para n igual a 4, 2 por 4, 8, más 3, 11. Y para n igual a 5, para ver si nuestro último término funciona, 2 por 5, 10, más 3, 13. Entonces, el término general de la sucesión, se puede establecer como n es igual a 2n más 3. ¿Ya? Una cosa que en particular eh, tiene bastante complicación es, ah, o que se confunde mucha gente más bien, es que el uso n con el n. El n indica la posición y el uso n completo indica cuánto vale el término en esa posición. Cuánto vale el término en esa sucesión. O sea, en un ejemplo, a ver, concreto que podría ser, eh, imaginemos una carrera de 8 participantes. Entonces, por ejemplo, y lo rankeamos desde de 8 atletas, y lo rankeamos desde el que llegó primero hasta el que llegó quinto, no, hasta el que llegó octavo. Entonces, ¿qué sería el U sub 5? El U sub 5 podría ser el tiempo que demoró la persona que llegó en quinto lugar, y el 5 representa el quinto lugar. ¿Ya? Entonces, es súper importante saber diferenciar entre la posición, que sería como el quinto lugar, y el término, que supongamos que las sucesiones de tiempos es el tiempo que se demoró el atleta que estuvo en el quinto lugar. ¿Ya? Entonces, esa diferenciación es importante porque en algún momento uno se puede confundir y siempre hay que tener claro que el n indica la posición y el uso de n cuánto vale el término de esa sucesión o progresión en esa determinada posición. ¿Ya? Veamos otro ejemplo un poquito más difícil. Entonces, a veces los patrones pueden ser bien complicados. Entonces, veamos un ejemplo, inventemos uno. Entonces, podríamos ser 3 cuartos, 4 quintos, 5 sextos, 7 octavos, etcétera. ¿Ya? Entonces, uno piensa acá, a ver, este sería nuestro uso 1, nuestro uso 2, y voy a escribirlo para el lado. Uso 1 es 3 cuartos, uso 2 es 4 quintos, uso 3 es 5 sextos, uso 4 es 7 octavos. Entonces, lo primero que
uno se puede dar cuenta es que como que el denominador le gana por uno al numerador. Entonces es bien fácil relacionarlo entre ellos porque, no sé, si el de arriba fuera n, por decir alguna cosa, el de abajo es n más uno y le va a ganar por uno. O si el de arriba fuera n más 100, por decir cualquier cosa, el de abajo va a ser el denominador n más 101. ¿Ya? Entonces, pareciera que la conexión entre el numerador y el denominador es una diferencia de uno, ¿no? Entonces esa parte parece que no es complicada. Pero, entonces tenemos que establecer siempre una conexión entre, por ejemplo, pues entre la posición y alguno de los términos. Acá puede ser con el numerador o con el denominador, porque si encuentro uno, automáticamente como que encuentro el otro, porque se llevan diferencia de uno. Entonces, yo lo que voy a establecer es una relación entre, lo que voy a establecer es una relación entre el- la posición, n, y el numerador. Entonces, por ejemplo, acá sale uno, acá sale 3, acá sale 2, acá sale 4, 3, 5, 4, 7. Entonces, me equivoqué acá, perdón, acá es 6, 6 séptimos. Me equivoqué, 6 séptimos. Vamos a corregir. Ahí estoy bien, ¿cierto? Sí, ya, perfecto. Entonces, en la posición uno acá aparece un 3, en la posición 2 acá aparece un 4, en la posición 3 aparece un 5 y así. Entonces, después de pensar un buen rato, uno se da cuenta que este número, el numerador, es siempre dos veces más que dos unidades más que la posición. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos U sub 100, este le va a ganar en 2 a ese, entonces va a ser 202. Y como el de abajo, el denominador, tiene uno más que el numerador, entonces 103. Ah, entonces uno lo puede generalizar a n. Puso n. Ya, si este es n, como el numerador le tiene que ganar en 2, entonces tiene que ser n más 2 arriba. Y como el denominador tiene que ser uno más que el numerador, n más 3. Entonces, ese parece que sería nuestra fórmula. Entonces, siempre tenemos que probarlo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa cuando n vale 1? 1 más 2, 3. 1 más 3, 4. O sea, 3 cuartos. Funciona. ¿Qué pasa cuando n vale 2? Cambiamos la n por 2. Te queda. Voy a hacerlo acá. Voy a escribirlo acá ordenado. N igual a 1. Cuando n vale 1, nos queda 1 es igual a 1 más 2 partido en 1 más 3, 3 cuartos. Funciona. Cuando n vale 2, n vale 2, u sub 2 igual a 2 más 2, 2 más 3, quedaría 4 quintos. Funciona. Bueno, y si lo hacemos con u sub 3, sería 3 más 2, reemplazando acá, partido en 3 más 3, o sea, sería 5 sextos y también funciona. Y por supuesto, si lo hacemos con un u sub 4, ustedes lo pueden verificar que también funciona. Entonces, ese es el tipo de, de ejercicio que se puede hacer, que es un poco más complicado, porque a partir de los términos que nos dan, nosotros tenemos que construir un patrón y una fórmula a partir de eso. Y estos ejemplos no fueron tan difíciles, pero podrían haber ejemplos donde es bien complicado encontrar el patrón. Y ahí necesitamos un montón de tiempo para pensar cómo se comportan los términos. Y a partir de cómo se comportan los términos, nosotros podemos establecer, eh, lo podemos ir probando, descubriendo algún patrón que se vaya cumpliendo, o probando un poco al azar y ir corrigiendo en el camino, porque si bien estos patrones que encontramos nosotros en los ejemplos no son tan difíciles, pueden haber algunos más complicados y a veces uno se enreda también y va por otro camino y el patrón es mucho más fácil que eso. ¿Ya? Veamos nuestro último ejemplo de patrón. Entonces, este que está acá, por ejemplo, vamos a poner 1, no, vamos a poner 2, 9, 28, podríamos poner 65 y así. Entonces, ese es el patrón, esa es la sucesión que yo estoy mostrando.
Y si uno se fija, ya, intentamos ver, a simple vista parece que no hay ninguna conexión entre los números. Por lo menos por suma, acá es más 7, acá como que se suma un montón, más 19 creo que, y acá como que más 27 pues. Entonces como que acá como que no hay ningún patrón para eso. Entonces no es como el primer ejemplo, ¿ya? Pero quizás esto después de un buen rato pensándolo, podemos establecer que este número, que está acá, está a una unidad del número uno. Este está a una unidad del número 8. Este está a una unidad del número 27. Y está el 1 una unidad de 64. Y estos números que están acá, es fácil de reconocerlo. Este es 1 al cubo, este es 2 al cubo, este es 3 al cubo, este es 4 al cubo, ¿cierto? Entonces, el que viene en esta sucesión acá sería 5 al cubo, que es 125, ¿cierto? Pero como este tiene uno menos que ese, este sería el 126. Entonces, yo ya entiendo cómo funciona este. Este yo ya lo entiendo. ¿Por qué? Tengo U sub 1, que es 1 al cubo, U sub 2, que es 2 al cubo, U sub 3, que es 3 al cubo, U sub 4, que es 4 al cubo, U sub 5, que es 5 al cubo. Entonces, fíjense que acá en la posición coincide con la base. Ah, entonces si pasa eso, lo que va a pasar es que el U sub n, que es el que ando buscando, va a ser n al cubo, ¿cierto? Como tienen que coincidir. Entonces, para este es U sub n es igual a n al cubo. Pero yo no quiero ese, quiero este que está acá. Pero esa serie es súper fácil porque como los de arriba, los de esta línea, le ganan por uno a los de esa línea, establezco que U sub n es igual a n cubo más 1. ¿Ya? Entonces, a simple vista parece súper difícil encontrar el patrón. Sin embargo, ahí la parte mágica que uno se le tiene que ocurrir es que si a todos los restamos uno, quedan justo los números cúbicos perfectos. Entonces, los números cúbicos, estos números que son un número natural elevado al cubo, se va cumpliendo ese patrón y eso es súper fácil de establecerlo como fórmula y como los otros llevan diferencia de uno, se le suma el 1. Y eso a veces puede costar un montón darse cuenta de ese patrón y a veces sale de uno. Entonces eso es lo que la introducción para el capítulo de sucesiones, donde se introdujo lo que hablamos como sucesiones, sucesiones, donde U sub n representa un término de la sucesión. Lo voy a escribir esto acá. U sub n, vamos a escribir algunas cosas importantes. El término de una sucesión. O sea, ¿cuánto vale eh, el término de la sucesión en la posición n? Y el n representa la posición. Eso es lo más importante que por ahora tenemos que entender. Y lo otro que vimos también es cómo pasar cuando la sucesión, por ejemplo, está dada a través de una fórmula, ya sea de esa forma o de manera recursiva, como el ejemplo 2, cómo podemos establecer los términos. Eso es súper fácil, es solamente darle valores a n y a partir de eso encontrar los términos. Y lo que es más complejo es hacer el ejercicio inverso, que a partir de los términos construir una sucesión que cumpla con con la regla de formación de la sucesión. ¿Ya? Hay una más o menos fácil, esta era un poquito más complicada. Y al final vimos una que era mucho más difícil, que de a poco se va entendiendo. Entonces, para la segunda parte de la clase vamos a entrar a un tipo de progresión específica o sucesión específica, que es la progresión aritmética, que es una progresión que cumple el patrón que la diferencia entre un término y el anterior siempre es constante y se va a llamar t. Eso sería en la segunda parte de la clase.